Eh, por supuesto, este es un tema que en algún punto es nuevo, pero en algún punto todos conectamos con él, ¿no? Todos hemos tenido la sensación de conexión con otros, ya sean seres cercanos, queridos, o también de repente hemos tenido la experiencia de conectar como de humano a humano con algún desconocido. Incluso a veces, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, sin, sin hablar, a veces con las dificultades del lenguaje, uno conecta con un otro, o no sé, por ejemplo, en terapia o en los talleres que uno participa o hace o es participante, de repente hay momentos en que uno siente como una conexión de humanidad. Y mi impresión es que ahí hay un núcleo muy importante de humanidad compartida. Em, y se me hizo presente una historia, a lo mejor me la han escuchado, que es la historia de un antropólogo. Esto yo lo oí, obviamente no es que yo la haya visto. La historia de un antropólogo que viaja a África, que ve a un grupo de niños y que les dice, trata de hacer una especie de experimento social, les dice, miren, hagamos una carrera, ustedes pónganse allá en la línea de partida, yo voy a estar aquí en la línea de meta, yo les voy a indicar cuándo partan y a la primera persona que llegue le voy a regalar este canasto de manzanas. ¿Mm? Todos los niños felices, me imagino un grupo de niños de 8 o 9 años, se ponen en la línea partida, el antropólogo da la partida y en vez de que todos los niños salgan corriendo, uno tratando de llegar antes que el otro, los niños se abrazan y salen caminando juntos y llegan todos juntos a la meta. Y el antropólogo, muy sorprendido, les entrega las manzanas, que era el premio, y les empieza a preguntar por qué hicieron eso. Sabiendo que quizás si uno ganaba, el resto, o sea, esa persona que ganaba se iba a llevar todas las manzanas y el resto no. Y los niños le respondían, bueno, en realidad, ¿qué sacamos con que uno se lleve las manzanas solo? Es muy fome comerse todas las manzanas, además que probablemente te encargo el dolor de estómago después de comerte tanta manzana solo, y que es mucho más interesante comer con otros, juntos, esas manzanas, porque no es solo la experiencia de comer una manzana, sino de compartir con otros de igual a igual. Y creo que más allá de ser una buena anécdota, refleja un poco el espíritu de la humanidad compartida, que es que los seres humanos tenemos cosas en común, comunalidades, que son básicas y que están más allá de nuestras diferencias. Por supuesto tenemos un montón de diferencias, pero esas diferencias no tienen por qué dividirnos ni separarnos radicalmente. De eso quisiera hablarles hoy y compartir. Eh, y una pregunta básica, ¿no? Es, ¿qué compartimos? Y bueno, sé que esto es polémico, pueden haber distintos listados, como los rankings, ¿no? ¿Cuál es la mejor película Mm. de la historia? Pueden haber muchos. Y que compartimos como humanidad también, pueden haber muchos listados. Pero yo quisiera como expresar algunas cosas que creo que sin lugar a duda compartimos. Por ejemplo, todos somos seres emergentes en el flujo de la vida, somos seres sensibles, nos gusta o no, somos seres sensibles, estamos expuestos al dolor, la enfermedad y la muerte. Todos nosotros estamos expuestos a eso. No vivimos aislados, somos seres relacionales. Por ejemplo, eh, la pandemia, ¿no? Nos ha hecho notar lo importante que es el vínculo, incluso a la distancia. Somos seres muy, muy relacionales. También anhelamos no sufrir, tener una buena vida, aunque no dependa completamente de nosotros esto. Todos queremos estar bien. Yo siempre lo digo un poco en broma, ¿no? Como que nadie se despierta en la mañana y dice, otro día para sufrir, otro día para pasarlo mal.
y hacer sufrir al resto. Incluso si uno está sufriendo, quiere no sufrir. Entonces tenemos esta intención de base de querer estar bien y los momentos de encuentro y conexión son relevantes. Y esto lo compartimos en algunas de estas cosas como humanidad, e incluso algunas de estas cosas con otros seres, como los mamíferos. Aquí puse una foto de una jirafa, bebé con su madre, que también necesita cariño, afecto, igual que un bebé, igual que nosotros, los seres humanos. Eso lo compartimos porque somos vulnerables. Y en realidad, si uno se basa en la biología, los seres humanos somos especialmente vulnerables, incluso más vulnerables que muchas otras especies mamíferas. Por lo tanto, creo que cuando hablamos de humanidad compartida, tendríamos que hablar de vulnerabilidad compartida. Vulnerabilidad que no es sinónimo de ser de estar fragilizados. Somos vulnerables y al mismo tiempo tenemos una gran capacidad de resiliencia, ambas cosas. Por ejemplo, Martha Nussbaum, que es una filósofa política, en este punto dice que la percepción de similitud sería importante porque puede facilitar el reconocimiento de que nosotros somos vulnerables de la misma manera con que lo es la persona que sufre. Este punto es muy sutil, pero el sufrimiento humano es compartido. Em, Fíjate, por ejemplo, qué te pasa cuando ves a alguien sufrir. Nos toca, nos pasa algo en el cuerpo. Fíjate qué pasa cuando un bebé llora, por ejemplo. Es de los sonidos más difíciles de tolerar, en realidad. Un llanto de un bebé por varios minutos es muy difícil de soportar, porque en realidad es un llamado de atención al cuidado. Un bebé que llora nos invita a cuidarlo, nos invita a protegerlo. Y está muy arraigado esto en nuestra humanidad, en nuestra biología incluso. Em, yo les decía que los seres humanos somos de los más frágiles, no frágiles, vulnerables, me gusta más la palabra, en la naturaleza, porque, por ejemplo, nuestro cerebro nace justo en el momento en que si naciera más grande no podría salir por el canal de parto. Entonces nace eh, como inmaduro en realidad y tiene que ir madurando fuera del organismo, fuera del vientre de la madre. Y se demora muchísimo en, en desarrollarse. De hecho, este es un estudio muy interesante que muestra que el cerebro humano termina de madurar recién a los 20 años aproximadamente. Eso quiere decir, fíjate la implicancia de esto, que el cerebro humano está en construcción, en realidad está en construcción toda la vida, pero más sensiblemente los primeros 20 años de vida. Y eso hace que el cuidado sea algo muy relevante. A diferencia, por ejemplo, perdonen, voy a volver un par de láminas atrás, a diferencia de las jirafas que em, nacen, por ejemplo, y a los 30 minutos ya están de pie y a los 90 minutos ya pueden galopar. Es decir, ya son suficientemente autónomas para tener comida a los 90 minutos, 1 hora y media. ¿Cuánto nos demoramos los seres humanos en ponernos de pie? Bueno, si eres como yo me demoré como 1 año y medio en caminar. Y en ser autónomos, décadas en realidad, ¿no? Y más aún en las sociedades como la nuestra, donde vivimos una sociedad en algún sentido como de confort, de donde está todo a la mano, en algún sentido, en algún sentido. Y si tú lo comparas, por ejemplo, con sociedades africanas, donde los niños aprenden a caminar a los 8 meses, porque las madres incentivan que los niños caminen, porque eso les permite tener las manos sueltas para trabajar. En cambio, en la sociedad más moderna, no hay un incentivo muy grande porque el niño camine rápido.
Bueno, es un tema fascinante, pero solo doy algunos atisbos de lo importante que es eh, el cuidado, la vulnerabilidad humana y tenemos un cerebro muy complejo, en realidad. Esta es una simplificación, pero es muy gráfica para mostrar lo complejo del cerebro humano, porque en algún sentido es muy vulnerable, pero en otro sentido también, no sé, nos ha permitido construir las ciudades que tenemos, la sociedad que tenemos. Incluso yo diría que los seres humanos somos constructores de certezas. Entonces, fíjate en esto, por ejemplo, que el cerebro humano tiene como son como tres cerebros en uno. Esta es una simplificación, es mucho más complejo que esto, pero tenemos el cerebro reptiliano, que compartimos con los reptiles y muchos otros animales, que es el que permite nuestras funciones básicas, como respirar, estar en vigilia, funciones que no tenemos que preocuparnos por ella. Tenemos luego el cerebro límbico, que es el que compartimos con los mamíferos, es el cerebro emocional, ¿no? Eh, la rabia, el miedo, la alegría, se deben y lo podemos tener gracias al cerebro límbico. No queremos sufrir gracias en parte también al cerebro límbico. Y también tenemos un tercer cerebro, que es el cerebro, el neocórtex, que es más nuevo evolutivamente y que es el encargado de, por ejemplo, pensar, planificar, diseñar. Todo nuestro pensamiento se debe en gran medida al neocórtex. Y por supuesto hay relaciones entre estos tres cerebros, ¿no? Lo que yo pienso afecta a mi emoción y mi emoción también afecta a lo que pienso. Es una relación compleja. Ahí, por ejemplo, media la corteza prefrontal en parte. ¿Y por qué digo todo esto en un contexto de humanidad compartida? Porque compartimos este cerebro, los seres humanos. No es muy distinto en todos los Homo sapiens sapiens tener este cerebro. Y sí es diferente, por ejemplo, a los gorilas o los chimpancés, los chimpancés son biológicamente los animales más cercanos a los humanos. Compartimos el 98% de la genética. Sin embargo, y esto lo supe hace muy poco, ¿no? El volumen del neocórtex, el volumen de un cerebro chimpancé llega a medir como 450 centímetros cúbicos. El de un humano llega a medir hasta 1500 centímetros cúbicos. Y el neocórtex puede ocupar hasta el 80% del cerebro humano. Es muy misterioso y muy increíble, pero tenemos un cerebro súper complejo que no elegimos tener. Em, Esto lo dice mucho Paul Gilbert, que a mí me hace mucho sentido, cuando dice que ninguno de nosotros elige tener las manos que tenemos, tener 10 dedos, tener el rostro, ninguno eligió el rostro, y tampoco elegimos el cerebro. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir con el cerebro que tenemos. Y no sé, a mí me ayuda mucho pensar que tengo que aprender a relacionarme bien con mi cerebro, con mi mente en realidad, no solo mi cerebro, con mi cuerpo, y que se transforme en un amigo más que en un enemigo. Y creo que es bueno reconocer que lo compartimos todos y compartimos por ende una experiencia común, ¿no? Nuestra emocionalidad, nuestra manera de estar en el mundo, depende también de nuestra constitución corporal. Entonces, en síntesis, ¿cómo podemos entender humanidad compartida? Christine Neff, una de las eh, grandes investigadoras en autocompasión, dice que la humanidad compartida es la capacidad de entender que la experiencia humana que vivimos forma parte de una experiencia más amplia, compartida por otros, en lugar de verlo como experiencias individuales y separadas. Nuestra experiencia particular también la viven otros de manera semejante, ¿no? Me acuerdo en este momento del canto de Violeta Parra, ¿no? Cuando dice, mi canto que es tu propio canto y tu canto que es mi mismo canto.
¿no? Como que en realidad resonamos de manera parecida. El problema es que muchas veces nuestras diferencias nos hacen pensar que no somos tan parecidos. Y Sturman, por ejemplo, dice que a pesar de todas las diferencias que tenemos, los seres humanos somos inequívocamente iguales. Em, y a lo mejor ya ustedes están pensando que esto tiene mucha implicancia para el tiempo que estamos viviendo hoy, ¿no? La importancia que tiene conectar con lo que nos une más que con aquellas cosas que nos dividan. Y quisiera mostrarles un videíto, dura como 3 minutos, que a mi juicio resume muy bien el espíritu de la humanidad compartida. Entonces, vamos a verlo. Y Sergio, te pido, si se escucha bien, ahí me cuentas. Sí, de momento todo se escucha bien, así que dale nomás, te cuento. Perfecto. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Bueno, a mí no me deja impactar, ¿no? Este videíto, como cuando uno se da la posibilidad de no entrar en esas casillas y de compartir con otros desde el espacio humanidad, aparece lo que nos conecta, ¿no? Y aquí quiero retomar una cosa que dice Sturman en este libro que he mencionado, La invención de la humanidad. Dice, apuntar las comunalidades, que no es lo mismo que al factor común, ¿no? Sino que al conjunto de factores comunes que tenemos como seres humanos, que muchas veces se encuentra enmascarada en nuestras diferencias superficiales. Ya quisiera hablar en algún momento más sobre las diferencias. En realidad, la humanidad compartida no implica anular las diferencias ni negarlas, por supuesto que las hay, sino que implica como darle un rol
Y en realidad las diferencias nos pueden permitir enriquecernos, ¿no? No tienen por qué dividirnos. Y, por ejemplo, Kirby y Harris, que son investigadores de Harvard, señalan que es viable reconocer las diferencias intergrupales y a la vez reconocer las comunalidades a nivel de humanidad, que no se oponen nuestras diferencias particulares con la posibilidad de tener una identidad humana. Y es delicado el tema de la humanidad compartida, porque uno en realidad nunca se encuentra con la humanidad. Siempre uno se encuentra con otros, uno se encuentra con personas, con seres humanos. Por lo tanto, aquí hay que tener en cuenta que la humanidad compartida, desde mi perspectiva, tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión particular, como la vivencia, no sé, cuando yo me encuentro con el vecino, cuando nos juntamos con Sergio a tomar un té, o cuando conectamos, y esa es una dimensión personal e individual, y también cuando yo me doy cuenta que formo parte de una humanidad mayor, ¿no? de la familia humana. Yo soy parte de esta especie, de esta familia más amplia, que es la dimensión intergrupal. Entonces, fíjense que la humanidad compartida tendría estas dos dimensiones articuladas. Y la dimensión interpersonal y relacional es muy importante, porque en realidad yo nunca me encuentro con un grupo. Yo siempre me encuentro con individuos que son parte de un grupo. Dicho así en simple, yo nunca me encuentro con los argentinos o los uruguayos. Yo me encuentro con una persona que es argentina o un grupo de personas. Entonces, cuando hablamos de humanidad compartida, tenemos que pensar siempre la relevancia de la dimensión personal e interpersonal. Y sabiendo que eso es parte de una humanidad mayor. Desafíos. Esta mirada tiene enormes desafíos. Todos podemos resonar con que es importante la dimensión de la humanidad compartida, pero a la hora de ponerla en práctica es súper difícil, ¿no? Porque yo igual sigo privilegiando mi grupo en comparación al grupo externo. Entonces, la mirada de la humanidad compartida tiene importantes desafíos y dificultades. En primer lugar, creo que hay que tener en cuenta que vivimos en una humanidad tremendamente desigual. Por ejemplo, y aquí hay un montón de estadística, permítanme mostrarle algunas de ellas. Déjenme mover. Permiso. Siempre me cuesta mover esta lámina. Ahí sí. El 80% de la población del planeta posee el 6% de la riqueza. Estos son indicadores del Índice de Desarrollo Humano. 2.000 millones de personas son trabajadores pobres y viven con menos de $2 al día. 1.500 millones de personas tienen empleos vulnerables o empleos precarios. 795 millones de personas padecen de hambre crónica. 11 niños y niñas menores de 5 años mueren cada minuto y 33 madres mueren cada hora. 1.300 millones de personas viven en tierras frágiles y millones sufren por el impacto de desastres naturales. Las mujeres ganan 24% menos que los hombres y ocupan el 25% de los cargos directivos. Es decir, los hombres ocupamos el 75% de los cargos directivos. Bueno, no yo, pero en general los hombres. Más de 600 millones de personas viven con agua no potable y 250 millones de niños viven sin educación básica y cerca de 160 millones aún están en condición de analfabetismo. Y 830 millones de personas viven con trabajos precarios y pobres. Entonces, cuando hablamos de humanidad compartida, el primer punto es reconocer que vivimos en un contexto muy desigual. Aun cuando no nos lo parezca, porque vivimos en un subgrupo, probablemente donde no todo esto se visualiza. Pero si uno tiene una mirada global, es indudable que tenemos un planeta muy desigual. Bueno, y en gran parte, eso es gran parte del problema, ¿no? La enorme desigualdad que tenemos. Por ende, también creo que la noción de humanidad compartida puede contribuir
ante este desafío. Y también sabemos mucho más sobre la deshumanización o sobre la infrahumanización que sobre la humanización. Aquí hay una estadística, es muy simple, pero muestra los artículos o papers hasta el 2017 publicados con el término deshumanization versus los publicados con el término common humanity. Y en realidad es abismal la diferencia. Y eso significa que se sabe mucho más y se entiende mucho más los procesos de deshumanización o infrahumanización, más que los procesos de humanización. Entonces, esto es un desafío también en términos de que necesitamos conocer más qué implica la humanidad compartida y cómo humanizar de mejor manera los distintos espacios en los que nos encontramos. Y tenemos otro desafío quizás más terrenal, que es lo que se llama en psicología social el sesgo endogrupal, o el sesgo que favorece al propio grupo. Los seres humanos venimos con este sesgo, en el cual tendemos a atribuir mayor esencia humana a los miembros de nuestro grupo, al endogrupo, en comparación con el grupo que consideramos externo al nuestro. Y si nos ponemos concretos, podemos reconocer que somos muy expertos en crear más endogrupos, los seres humanos. El equipo de fútbol, la banda favorita de música, el curso que tenemos, el cuarto A versus el cuarto B, la religión, los países, son maneras también de ir creando subgrupos que van en algún nivel fortaleciendo nuestra identidad, pero también van limitándonos y separándonos de los demás. Por alguna extraña razón, no sé si es tan extraña, viene un poco con nuestra manera constitutiva. No sé, cuando uno se encuentra con un compatriota en un país extraño, uno lo abraza, lo quiere, no sé si a alguno le ha pasado eso, pero es tan igual o es tan humano como una persona local. Pero uno tiene un sesgo de familiaridad con el endogrupo. Eso probablemente surgió evolutivamente por un tema de supervivencia, ¿no? Es mejor confiar en los familiares y en los cercanos en vez de la tribu que puede ser peligrosa, ¿no? Los bárbaros en la Edad Media. Pero en una sociedad multicultural como la que tenemos hoy, ese sesgo nos puede pasar una mala pasada en realidad. Y nos puede generar más prejuicios, más discriminación y más sufrimiento. Entonces, una pregunta interesante es, ¿dónde ponemos el límite del nosotros, de nuestro grupo? Y si podemos ampliarlo o no. Porque venimos con esta separación endogrupo y exogrupo, pero no es fija. Tenemos la posibilidad de ir ampliándolo. Y de ahí la importancia también de la humanidad compartida. Aquí hay una gráfica un poco que muestra esto, ¿no? Tenemos una compasión natural hacia nuestro endogrupo. Y hacia nuestro endogrupo reducimos las conductas agresivas y los prejuicios, y también aumentan los comportamientos altruistas. Si yo siento que un familiar o un amigo necesita mi ayuda, yo probablemente tienda a ofrecerle mi ayuda. Pero si siento que alguien muy lejano a mí, del barrio, de 4 barrios más allá, necesita ayuda, no sé si voy a ofrecerle ayuda, en realidad. Entonces, el tema es estas flechas de afuera. Si podemos ampliar esos límites del endogrupo, y eso es un enorme desafío personal, relacional, social. Dicho en términos contemplativos, si podemos ampliar los círculos de la compasión, que los seres humanos venimos con un poco un paquete, entre comillas, para ser compasivos y altruistas con nuestros cercanos, con el yo, con los seres queridos, con mis amigos, pero no necesariamente con las personas neutras, con los desconocidos, con las personas difíciles o, comillas, enemigos, o a nivel incluso de humanidad y de seres sintientes. Y hoy día se sabe que si, por un lado, que
tenemos la capacidad de ampliar los límites y que eso redunda en beneficios para los demás y también para el que amplía los límites compasivos. O sea, también, por ejemplo, como dice el Dalai Lama, practicar la compasión hacia otros puede favorecerte a ti mismo, en vez de estrechar y reducir los límites de tu yo. Me acuerdo en este punto de lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, que decía que parece que ponemos los límites de nuestra familia muy estrechos y que tenemos la capacidad de ampliar esos límites. Entonces, uno de los desafíos que tenemos es ampliar nuestra idea parroquial y limitante de quiénes somos sin renunciar a quiénes somos. Eso se llama a veces en psicología social desarrollar una identidad global común, como una identidad segundo orden, o tener una identidad dual. Yo voy a seguir siendo de Cobreloa, pero al mismo tiempo puedo entender lo que le pasa a los otros equipos, a las personas que les gusta otros equipos. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo concreto. Tener y promover activamente una identidad global que trascienda las diferencias particulares. Y eso se puede hacer. No tenemos por qué reducirnos al endogrupo que creamos con nuestra historia. Y creo que, por ejemplo, aquí hay un desafío para la educación. En vez de separar y dividir por grupos, por alianzas, que puede estar muy bien y tener una muy buena intención, también cultivar y desarrollar una visión de humanidad o de lo que nos conecta, o lo que tenemos en común. Tal cual como parecía en el video, ¿no? de la televisión danesa. Ahí fíjate que están promoviendo socialmente una identidad compartida. Bueno, este tema da para mucho, pero la toma de perspectiva y la conexión de ver al otro como un ser humano igual que nosotros es una alternativa para la promoción de la compasión y comportamientos prosociales, incluso ampliándolo a grupos que no son los parecidos a los nuestros. Y el tema es que no se ha investigado los efectos que podría tener la humanidad, cultivar activamente la humanidad compartida. Esto es una hipótesis, pero yo creo que si lo cultivamos podemos reducir nuestra sintomatología, incrementar nuestro bienestar, reducir la sensación de aislamiento, porque mi vecino también es parte un poco de mi familia. Fíjense que esto podría redundar también en reducir los prejuicios, reducir la delincuencia, a nivel social inhibir la agresión y la discriminación. Pero, como sale en el asterisco aquí, está pendiente investigarlo empíricamente. ¿Por qué no se ha investigado? Porque, como vimos aquí, hay muy poquita investigación en este tema aún. Y eso es una de las cosas que por lo menos a mí me motiva mucho. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es ampliar nuestros límites de quién me considero yo, quién soy yo, ¿no? Este es un tema súper interesante, creo que no lo voy a poder desarrollar con todo lo que yo quisiera con el tiempo que tenemos, pero me gustaría decir un par de cositas sobre el tema del sí mismo, del yo. Somos seres que vamos construyendo nuestro sí mismo a lo largo de nuestra historia evolutiva, ¿no? Desde que somos pequeños, y vamos construyendo certezas. Y vamos también creyendo que somos constructores de un yo sólido. Porque necesitamos certidumbres, ¿no? No podemos vivir en un mundo totalmente incierto. Esto nos permite relacionarnos con el mundo, ir haciendo orden a partir del caos, y eso nos permite manejar el mundo en el cual vamos viviendo. Y hay al menos dos tipos de referencias al sí mismo. Una que es más experiencial. Fíjate, por ejemplo, en tu día a día, hay una dimensión en la que cada momento es nuevo, se va renovando, pero también nosotros los seres humanos tenemos una perspectiva narrativa. También nos vamos creando esquemas, narrativas, ideas sobre quién somos nosotros mismos, sobre nuestra identidad. Y estos dos planos siempre están en juego, ¿no? Esto lo desarrolla Daniel Kahneman, un psicólogo y economista.
premio Nobel a todo esto. Y él plantea esta tesis, que no es, por supuesto, muy nueva, pero sí él la desarrolla más, en que nuestra experiencia se juega en estos dos planos todo el tiempo, desde una perspectiva experiencial y también desde nuestra narrativa. Pero lo que predomina, lo básico, es que vivimos en un flujo continuo de nuestra experiencia. Y vamos solidificando un yo, vamos construyendo un yo que se va construyendo socialmente. Incluso el testigo de quién soy también va cambiando a lo largo del tiempo. Yo no soy el mismo que era cuando tenía 5 años, e incluso el que se da cuenta de quién era también ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Probablemente cuando, no sé, pasen algunos años, si es que sigo viviendo, mi visión de mí mismo va a ir cambiando. Y lo que quisiera resaltar brevemente es que gracias a este cerebro que tenemos, vamos construyendo la idea de un yo fijo, de un yo sólido. Se lo debemos en gran medida a nuestra corteza prefrontal, pero es una construcción, no es una realidad. En realidad lo que, es un poco raro decir en realidad, ¿no? Pero la experiencia es lo que va predominando, es este flujo continuo. Y somos constructores de certezas gracias a este cerebro que tenemos. Incluso podemos construir un yo demasiado fijo. Aquí hay una estadística, por ejemplo, de cómo en Estados Unidos, desde los 80 en adelante, han ido creciendo las personas con narcisismo. Incluso el artículo es muy divertido, se llama Egos inflados a lo largo del tiempo. Es un metaanálisis de la cantidad de personalidades narcisistas en Estados Unidos y cómo eso ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Es decir, hay un aspecto social, hay como cierta cultura que hace que haya un yo más sólido, más individualista, y también hay una cultura que puede permitir que eso no sea así. La pregunta es, ¿cuál es la cultura que queremos construir de ahora en adelante? ¿No? Entonces, bueno, les voy a mostrar un videíto, dura muy poco, creo que dura 1 minuto, de cómo uno va construyendo una identidad particular, incluso en animales, en este caso monos, y el efecto nocivo que tiene la comparación, ¿no? El separarme del otro. Les cuento de qué se trata el video. Hay 2 monos que están separados por una reja y la investigadora les entrega una piedra y les da un premio, pero les da un premio distinto. A uno le da una pasa, que es dulce y deseable, y al otro mono le da un pepino, que no tiene mucho sabor. Y fíjense qué pasa cuando al mono que le dan el pepino ve que al otro mono le dan la pasa. Y por favor, al ver el video, piensen en cómo esto se replica en nuestra sociedad, en los humanos, y cómo esto influye en nuestra construcción de identidad. ¿Vale? Entonces voy a mostrarles el videito y avanzamos. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. Bueno, ¿qué efectos tiene compararnos con otros? ¿Y qué efectos tienen dividirnos unos a otros? Piensen, por ejemplo, en los efectos emocionales que implica, no hay que ir muy lejos. ¿Qué te pasó cuando jugó Chile hace poco o tu país y sentiste que perdiste algo?
ante el equipo, comillas, rival, ¿no? Probablemente tu emoción estaba tomada, pero por una construcción, ¿no? Una construcción que significa yo soy de este equipo y el otro equipo es enemigo, o rival en este caso, no es enemigo, ¿no? Pero podemos construir estas identidades sin darnos cuenta, identidades que nos van separando. Por favor, no quiero decir que no hayan diferencias, ni que no haya que construir ciertas identidades singulares, está muy bien. El tema es tener la posibilidad o la perspectiva de que en un plano mayor somos hermanos, somos humanos. Tener esta posibilidad de tener una identidad dual, ¿no? Entonces ese es el punto. Y aquí hay a propósito de los tremendos desafíos que tenemos como sociedad hoy. Quiero citar a Einstein en este punto, con dos frases de él. Él dice, por un lado, no podemos resolver los problemas con el mismo nivel de pensamiento que usamos cuando se crearon. Necesitamos dar de alguna manera un salto, ¿no? Y el mismo Einstein tiene esta frase que a mí me gusta mucho, que habla del yo separado y la ilusión de un yo separado. Y él dice, un ser humano es una parte del todo llamado por nosotros universo, una parte limitada en el tiempo y en espacio. Él se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sensaciones, como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica en su conciencia. Esta ilusión es una especie de prisión para nosotros, que nos restringe a nuestros deseos personales y al afecto por unas cuantas personas cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión al ampliar nuestro círculo de compasión, para abrazar a todas las criaturas vivientes y a toda la naturaleza en su belleza. Nadie es capaz de lograr esto por completo, pero el esfuerzo por tal logro es en sí mismo parte de la liberación y una base para la seguridad interna. A propósito de esto mismo, de que nuestras dificultades se crean a un nivel, pero la respuesta implica dar un salto, ¿no? Pensarnos a nosotros mismos de una manera diferente, no como un yo separado ni distinto al resto. Y esto nos lleva al último punto, eh, humanizando o rehumanizando nuestra sociedad partiendo por nosotros mismos, ¿no? Y aquí quiero poner una cita de Pema Chodron, una gran autora, monja budista, que dice esto: la verdadera compasión no consiste en desear ayudar a aquellos que son menos afortunados que nosotros, sino en darnos cuenta de nuestro parentesco con todos los seres. Aquí, cuando hablamos de ampliar el círculo de la compasión, no significa que tengamos que darlo todo, también quizás asumiendo una postura paternalista o yo compasivo y tú no, sino más bien de ampliar el círculo compasivo en la medida de que somos parientes, nos pasan las mismas cosas, somos seres sensibles, no somos radicalmente diferentes unos a otros. Y en poder cultivar esto activamente. Y ahí está la verdadera compasión, dice Pema Chodron. Y hay algunos autores, muy poquitos en realidad, que han tratado de hacer esto, de llevarlo a la práctica y de investigar. Uno de ellos es McFarland, que es un investigador, que habla por ejemplo, usa el término identificación con toda la humanidad y ha hecho algunas investigaciones sobre el efecto que esto tiene. Y yo he estado activamente buscando información y papers y en realidad hay muy poco. Estos son de hecho 3 artículos y de hecho 2 de ellos fueron publicados en el 2020, hace muy poquito. Uno de ellos es el de Kirby Harris, que les mencionaba antes, sobre cómo podría desarrollarse la idea de humanidad compartida en niños, y otro con trabajadores sociales, y cómo esto podría redundar en la compasión. Pero en realidad es nada, es muy poca investigación en el tema. Hay mucha más investigación sobre mindfulness,
un poco menos sobre compasión y casi nada sobre humanidad compartida. Y yo creo que esto es una mala noticia, pero nos abre la posibilidad de poder crear o reimaginar o investigar en este tema. Y eso es una cosa que a mí en particular me entusiasma muchísimo. Y en particular, creo que un puente que necesitamos hacer es acercar puentes entre las prácticas contemplativas y la psicología social. Y no sé si exista, creo que no, la idea de desarrollar una psicología social contemplativa, que eh, tomar, por ejemplo, todo lo que se sabe sobre mindfulness, sobre compasión, sobre autocompasión, y ampliarlo a la dimensión social, ¿no? Bueno, en parte, gran parte de lo que hemos ido desarrollando en el diplomado, en el magíster, en la línea del mindfulness relacional va en esta dirección, ¿no? Pero creo que hay mucho que hacer por articular una psicología social contemplativa que promueva activamente la humanidad compartida. Y para terminar, quiero leerles un pequeño manifiesto, ya que como esto no está creado, es posible tener una mirada poética aún y promoverla activamente. Yo con esto me entusiasmo, así que quiero leerles este manifiesto de humanidad compartida, que dice así: que lo que nos une prevalezca por sobre lo que nos separa, que lo que nos diferencia le brinde matices a nuestra humanidad compartida, que nos concibamos como un bosque nativo, donde cada árbol es único e irrepetible, y a la vez le brindamos sombra y nutrientes al árbol contiguo, y este a la vez nos nutre a nosotros. Que deje de levantar barreras ante el dolor y que tenga el coraje de sentirlo y abrazarlo, y que este sentir nos conecte. Que podamos comprender con una visión cada vez más amplia y que de esta visión brote una genuina compasión hacia todos los seres. Que entienda al final del día lo que Violeta cantaba: que el canto de ustedes sea mi mismo canto y que el canto de todos sea mi propio canto. Que nos una este canto. Bueno, este es el viaje que me ha motivado mucho preparar para ustedes y para dialogar. Creo que estoy justo más o menos en el tiempo. Y bueno, voy a dejar de compartir pantalla e invitarles quizás a unos minutos de conversación, no lo sé. Sergio, tú me dirás qué hacemos. Me disculpa, no, ya. Vamos quizás a tomar una pregunta que hay para ver si es que articula como con lo que venía planteando. Pero Lorena Isabel dice: ¿qué relación ves entre la empatía y la humanidad compartida? Si existiera una relación, ¿en qué podrían diferenciarse? Muy buena pregunta de Lorena. Bueno, se sabe harto sobre las diferencias entre empatía y compasión. Hay investigaciones muy interesantes que han ido incluso mostrando que áreas diferentes del cerebro se activan con la empatía en comparación con la compasión. Pero así dicho, en simple, creo yo que la empatía tiene que ver con, como probablemente Lorena intuye, con resonar con lo que al otro le ocurre, con ponernos en el lugar del otro, y es como la puerta de entrada hacia la humanidad compartida. Sin embargo, la empatía también, curiosamente, también puede generar algunos efectos adversos o el exceso de empatía. Por ejemplo, yo puedo sufrir mucho si el otro está sufriendo, y puedo sobreidentificarme con lo que al otro le ocurra. Y se diferencia, por ejemplo, de la compasión, en que la compasión, además de conectar con el sufrimiento, incluye la capacidad de aliviarlo. Entonces, yo diría así en simple: la empatía es la puerta de entrada a la compasión y a la humanidad compartida, pero la compasión incluye un aspecto más, que es el alivio del sufrimiento,
Y la humanidad compartida en realidad tiene que ver con desarrollar una visión amplia de que somos parte de una misma familia. Y en esa visión amplia, por supuesto que está incluida la empatía, ¿no? Hay un aspecto afectivo, pero también está incluida la toma de perspectiva, ¿no? El aspecto, podríamos llamarle más cognitivo. Yo creo que la humanidad compartida es un concepto un poco difícil en algún sentido, porque eh, en algún nivel lo podemos percibir e intuir, pero necesitamos darle forma, necesitamos ponerle palabra, tal como decía Sturman en la frase del comienzo. eh, Tenemos que, un número suficiente de personas tenemos que abrazar aún la idea de humanidad compartida y crearla e instalarla. Bueno, es un tema que da para mucho, pero yo iría por ahí ante esa pregunta, Sergio. Mira, Lorena. una puerta de entrada cuando lo ponía así es como que me es inevitable tratar de darle una forma, como si fuera un puente en el fondo. Y lo que viene a continuación fueran mundos que no solamente integran este puente que es la empatía, sino que integran otro tipo de componente. Entonces me pongo a pensar qué otros componentes me podría encontrar. Bueno, mejor no le sigo dando vuelta porque si no me voy a quedar pegado. No sé si tienen alguna otra duda, consulta, inquietud de todas formas, para quienes se nos integraron un poquito más tarde, una vez que Claudio ya había comenzado a hablar. Estamos hoy día con Claudio Araya, que es director del diploma en Mindfulness Relacional que desarrollamos en la Escuela de Psicología, pero también es docente, además de la Escuela de Magíster que viene a continuación del diploma, que es Magíster también en Mindfulness Relacional. Y dicho sea paso, el 12 de noviembre vamos a estar hablando sobre Mindfulness Relacional con Roberto Aristegui, como una segunda parte de este grupo de charlas que va a tener y que va a estar patrocinada por el diplomado y por el magíster. Así que si es que quieren conocer un poquito más acerca de esto, no duden en participar de esta y todas las otras charlas que tienen todos los programas. Sí, Sergio, dice Arabela Salazar, quizás un componente espiritual. Estaba pensando en eso, de hecho. No fue a Claudio. Tengo la impresión, Claudio, que fue cuando vino... fue García Campayo, ¿no? El último que vino al diploma. creo que sí, ¿Sí? invitado extranjero. Sí, tengo la impresión de que en el inicio de su ponencia él manifestó, y a propósito de lo que dice Arabella, manifestó esta como crisis de la espiritualidad que había surgido a propósito de las problemáticas con las que se había encontrado en específico la Iglesia Católica, y cómo eso había abierto un espacio al reconocimiento y al vivir la espiritualidad desde otras veredas que posiblemente no son propias como de nuestra cultura. Lo que en esta lógica que plantea Claudio a propósito de la humanidad compartida me parece como algo positivo, toda vez que permite poder incorporar prácticas o reflexiones que no necesariamente se acercan a lo que ha sido nuestra educación. Entonces me gusta, en ese sentido, al menos así lo pienso, así lo estaba pensando. Y a propósito del concepto de humanidad compartida que nos presentó Claudio, y a propósito de ese video precioso que nos mostraste inicialmente, cómo la posibilidad que exista humanidad compartida permite al mismo tiempo que se genere como por defecto, una versatilidad de nuestro propio pensamiento, una integración de nuevas veredas y quizás nuevos matices que empiecen a incorporarse solamente por el hecho de estar con otro, o solamente por el hecho de poder practicar prácticas, valga la redundancia, que no estaban dentro de nuestra formación. Entonces, me hizo sentido. Entonces, cuando la lo pone así, la espiritualidad para mí yo creo que se debe encontrar. Ahora, ¿qué significa esa espiritualidad? Posiblemente podemos estar un buen rato hablando de eso. Sí, sobre ese punto, Sergio, creo que hay un punto de coincidencia en
en todas las tradiciones culturales y espirituales, ¿no? De reconocer o de valorar, bueno, se llama como la regla, la regla de oro, ¿no? De ama al otro como te gustaría que te amen a ti. Y está presente en casi todas las tradiciones culturales y religiosas. Y ahí hay un núcleo de humanidad, en un sentido espiritual, quizás, como el cuidado y el respeto por el otro, y que va más allá como de las creencias o de los dogmas. Entonces yo creo que hay un punto nuclear ahí en lo que tú mencionas. Y quería aludir a algo también, si me permites, hay algunos comentarios en preguntas y respuestas sobre de Marcela, por ejemplo, que un poco los desafíos de ser compasivo con quienes nos hacen daño o con quienes son personas difíciles, por ejemplo, el presidente de una nación, un compañero de trabajo, un hermano. Y María Soledad habla también del tema de la tolerancia, qué pasa con aquellos discursos de odio, derechamente, que siempre es un problema, porque, bueno, eso siempre pone en jaque el discurso de la tolerancia, ¿no? Tenemos que ser tolerantes con los intolerantes. Es una paradoja, ¿no? Es súper complejo resolver eso, súper complejo resolver eso. Un temazo. Pero me gustaría decir que creo que para abordar mínimamente el punto es que creo que esto tiene que ser siempre gradual. Siempre, por ejemplo, en las prácticas contemplativas se considera partir por los seres que nos resultan más fáciles, nuestros seres queridos, o un ser que naturalmente te haga sonreír, y de a poco ir ampliando el círculo, ¿no? Es de adentro hacia afuera. Y no hacerlo ni forzarlo con personas muy difíciles, porque probablemente eso requiera mucho entrenamiento y podemos caer de nuevo en una paradoja de ser violentos con nosotros mismos al tratar de ser tolerantes con otros. Entonces creo que yo creo y realmente creo que uno puede llegar a desearle bien a alguien con quien uno tuvo alguna dificultad, o alguien que uno considera, no sé, un enemigo, por ejemplo. Sin embargo, creo que hay que hacerlo gradualmente, pero sí que se puede. Por ejemplo, un aspecto que ayuda mucho es notar que el problema no es el individuo en sí, sino que el problema puede ser la ignorancia, puede ser la violencia, puede ser el maltrato, pero no la persona, ¿no? Porque cuando y ahí caemos en la deshumanización del otro. Cuando ponemos el problema en la persona, es esta persona el problema, estamos cayendo en una enorme simplificación y no estamos ayudando a construir la solución, sino que estamos perpetuando el problema. Y en realidad el problema habitualmente no es el individuo, sino habitualmente es un problema más grande que tiene raíces históricas, culturales, muy, muy complejas, ¿no? Dicho en un ejemplo, perdonen que me entusiasme, el problema no es Trump, no es la persona de Trump. El problema es una ideología, una historia, una perspectiva que efectivamente está ocasionando daño, ¿no? Al planeta, a personas, y eso creo que es no solo legítimo, necesario denunciarlo, ¿no? Pero no deshumanizando al otro. Eso es otra cosa. El problema es la ignorancia, la discriminación, los prejuicios, los discursos de odio, pero no es la persona. Probablemente esa persona tiene una visión de mundo que la hace tener esa perspectiva. Bueno, es un tema súper complejo, pero lo enuncio porque me parece que humanidad compartida y compasión no son sinónimos de aceptarlo todo. Implica poner límites, pero también ser muy claro en que el problema, o sea, la solución no es deshumanizar. Ayer estábamos con la Fernanda Díaz, bueno, para darles contexto a quienes nos escuchan, estábamos con Fernanda Díaz ayer hablando de problemas alimenticios en niños, dentro del marco de los seminarios que está haciendo el Magíster en Conducta Alimentaria. Y una de las cosas que más resonó en la conversación fue que más hace sentido lo que estás diciendo tú, que no se puede reducir todo al plato de comida, decía ella.
No se puede reducir toda la conducta alimentaria. Hay un sistema, hay una cultura, hay una inercia, hay un patrimonio cultural, posiblemente que esté detrás de esa persona, en este caso un niño, que es mucho más grande que su conducta de comer. Dicho eso, a mí la verdad, una de las cosas como tratando de darle un cierto grado de lógica a las preguntas que han emergido, pero también lo que decís tú, como, porque realmente María Eugenia dice, bueno, ¿y cómo se podría estimular esta humanidad compartida a los niños? Que sea más fácil. Entonces la Eve Bittman dice, con práctica. Pensaba como, dicho todo esto, si es que hay algo de este sistema, de esto que supone la humanidad compartida, de estos distintos componentes que pueden suponer la compasión, que podrían suponer esta puerta de entrada que es la empatía, u otros, qué bueno podría ser identificar uno como para poder hacer una puerta de entrada, y a mí me hace sentido la práctica, siempre me ha hecho sentido, en todo orden de cosas, como para poder ingresar a formar parte, quizás a desarrollarse dentro de un ámbito que suponga un estilo de vida. Por eso lo decía inicialmente, quizás esto es mucho más grande que solamente un concepto. Pero para aquello también, asumo, supone generar apertura a entender, como bien decís tú, que el problema no es la persona. Posiblemente el problema son muchas condiciones que redundan o se resumen en una persona. Claro. Pero el hecho de que no reconozcamos lo que está detrás de esa persona, lo que está bajo nuestros pies, o los distintos desafíos que podemos tener ante nosotros, yo creo que caemos en la deshumanización. Es súper como sencillo finalmente decir, no, esta persona no está en lo correcto y todo lo contrario, cuando en verdad nos vamos al fondo. Y el fondo es que... ¿Sabéis lo que pensaba con los monitos cuando les pasaban como a uno una cosa y el otro se enojaba? Pensaba en esa desigualdad de la que estaba ya hablando inicialmente. De quizás la raya que sentía ese monito porque lo hacían sentir desigual, o porque bajo las mismas circunstancias, haciendo exactamente lo mismo que el otro, recibía un trato distinto. Entonces es mucho más grande que la conducta. Yo creo que ese video es... Claro. Es mucho más grande que la conducta, es mucho más grande que el síntoma. Dicho eso, me parece, pues yo decía inicialmente, creo que estos temas me parecen de un aporte así infinito, al menos para generar un tipo de reflexión. Y retomando, yo creo, sin saber mucho lo que manifiesta María Eugenia, creo que las reflexiones que podemos invitar a nuestros hijos, pero al mismo tiempo en cómo podemos ponerlo en práctica, como bien dice la Eve, hay al menos una pequeña ecuación que podría resultar en algo positivo, me imagino. Para ellos, digo. Sí. Yo, si me lo permites, diría una cosa que es muy básica. Todos necesitamos ser vistos. Necesitamos que se nos reconozca. Y nos duele mucho cuando no somos vistos por otros. Eso es una manera de deshumanizarnos. Y creo que tenemos y curiosamente no es tan difícil ver al otro. O sea, requiere un esfuerzo, pero es un esfuerzo por mirarlo, por llamarlo por el nombre, por percibirlo. Me acuerdo de un video que vi cuando fue el estallido social, y no sé si se acuerdan que hubo como un paro de recolectores de basura, justo en esa época, como octubre, casi un año atrás. Y la gente se indignó, hubo mucho, bueno, fue una época muy dura acá en Chile. Y me acuerdo haber visto uno de los dirigentes de los recolectores de basura, lo entrevistaban, y se puso a llorar. Y le preguntaban, ¿qué te pasa? Y él dijo, a mí lo que me duele es que no me vean, que no me llamen por el nombre, que no me reconozcan. No estaba pidiendo cosas de mucho dinero, y estaban pidiendo condiciones básicas, o sea, Querían tener baño. eso, un lugar a donde almorzar y un lugar para ir al baño. Ese era el petitorio finalmente. Entonces, claro, la solución no está por seguir, o sea, está bien
O sea, creo que está bien mejorar las condiciones materiales, de todas maneras, y condiciones básicas más aún. Pero la respuesta última está en mirar, en ver al otro y decir, oye, tú eres súper importante para mí, para nosotros, y ver la condición humana del otro, no ver el rol, no ver el género que nos diferencia o la posición social, que está bien, tenemos una sociedad estructurada en torno a eso, pero a la base de todo eso está que el otro es un ser humano. Y cuando tenemos la capacidad de ver al otro como un ser humano y que el otro nos vea como un ser humano, tenemos otra conversación, como diría Jorge Sangüesa. Tenemos otra conversación cuando nos vinculamos de humano a humano. Tenemos otra, y eso está a la base de todo lo otro, porque en realidad es lo que permite todo lo otro. Si no hubiera humanidad no habría nada, no habrían roles, no habrían diferencias. Y creo que en este punto tenemos que conectar con nuestra experiencia nomás, pues si a mí me gusta que me vean y a mí me gusta ver al otro. Y, y eso lo podemos practicar, como tú decías, Sergio, como prácticas de mindfulness, de empatía, de compasión. Yo, Y última cosita, perdona, sí, dale. imagínate qué sería, ya que estamos imaginando, imagínate qué pasaría si en Chile se expusiera en los medios de comunicación pública videos como el de la televisión danesa, que promuevan nuestra identidad compartida. O sea, creo que los daneses nos están mostrando un camino. Hay alguien ahí que tiene una visión de humanidad compartida y que tenemos que imitar las cosas valiosas, ¿no? Con nuestra propia idiosincrasia, obviamente. No digo que tengamos que imitarlo al pie de la letra, sino que tener una visión de... Puedes reducir temas de bullying, temas de discriminación, toda la crisis social que tenemos hoy. En parte se debe todo el tema de la dignidad. La dignidad implica no ver al otro como legítimo otro, como dice Maturana. Tenemos que volver a vernos. Bueno, cuando toqué el tema, a mí la gente, o sea, los basureros, o la gente que recoge la basura, para mí son héroes. Yo siempre lo he pensado y se lo cuento al Borja cuando andamos en el auto y nos pasaba antes que donde vivíamos antes, la calle era muy estrecha, entonces cuando ellos pasaban, iban parando, entonces se formaba taco. Y ahí me indignaba cuando les empezaba a tocar la bocina. Entonces yo le decía al Borja que él tenía que saber que el hecho de que se forme un taco por alguien que recoge la basura, al menos bajo mi juicio, yo no intento que todos piensen como yo, es lo mismo que si estuvierais detenido esperando que una ambulancia haga lo que tiene que hacer en el fondo. Que hay una ambulancia y por eso te han detenido, tú asumís que hay alguien que está en malas condiciones o que está un poquito enfermo y que tienen que atenderlo. Para mí el tema de la gente del camión de la basura es lo mismo. Tenéis que poder esperarlo porque está haciendo algo que, bueno, es impagable. Bueno, lo que te quería decir de la práctica, porque me parece que es como el punto de entrada y que es, en definitiva, a mí por lo menos, que es lo que me pasa cuando los voy a visitar al diploma o cuando paso por afuera de la sala del magíster. El hecho de que nunca pierdan el momento para poder generar una práctica me parece de un... no sé cómo decirlo, pero de un nivel formativo para aquellos quienes pueden estar en ese espacio que quizás yo creo que a ratos uno mismo como alumno no dimensiona. Te están enseñando algo que permea cualquier área de tu vida, pero de principio a fin. Y te lo quiero contar con una cosa que me pasó, discúlpenme, no quiero extenderme mucho. Cuando yo salí a estudiar psicología, lo primero que hice fue hacer una formación, un diplomado en coaching. Y yo era el menor del curso, pero siempre me interesaban los temas como los que me gustan a mí, por orientación vocacional y esas cosas. Conocer un poco a las generaciones, los jóvenes, qué sé yo. Y se me acerca Pablo, con que nos hicimos muy amigos. Pablo ha tenido unos 25 años de experiencia, casi 30, yo diría, como en distintos ámbitos. Para mí era como un referente dentro del diplomado. Entonces me dice, Sergio, te quiero hacer una pregunta. Y yo te juro que me inflé de pecho y dije, será una pregunta como laboral. Yo no había salido a hacer nada. Entonces me dice, lo que te tengo que preguntar es que tengo un problema con una hija.
básicamente con la mano una hija, me dice. Chuta, le digo yo. Pero Pablo, yo soy psicólogo, yo no soy traumatólogo o quien sea que ve las manos. Me dice, no. Que yo sé que a ti te gustan estos temas, pero básicamente tengo el problema con una hija cuando vamos a comer. Pues yo le digo, Fernanda, apaga el celular que vamos a comer. Entonces me dice, sí, papá, al tiro. Fernanda, por favor, ¿puedes apagar el celular? Y me hace así con la mano, sí, papá, al tiro. Y yo con esta manito estoy empezando a tener problemas. Entonces yo le digo a Pablo, te lo voy a decir de guata, tengo 25 años o 26, no estaba pololeando, no estoy casado, nunca, no he tenido hijos, no están en mi proyecto hoy día. Sin embargo, te puedo responder de guata más que como psicólogo, de todas formas. De guata me pasa que para mí fue tan importante la mesa de los adultos, llegar a esa mesa, pasar de la mesa del pellejo a la mesa de los adultos, era tanto lo que aprendía, las sobremesas eran tan largas, era tan clave el espacio para nosotros que yo al menos pelearía ese espacio. O sea, eso te podría decir. Ahora, si necesitamos un análisis un poquito más técnico, podemos hacerlo. Me dijo, no, ¿sabéis qué? Está bien. Pasaron 3 meses. Yo estaba en la sala sentado un día temprano en la mañana y empezó a llegar todos de cabeza al coffee. Hay un coffee de recepción. Y de repente entra Pablo, un tipo alto, y yo sentí que me estaba buscando. Entonces como me miraba y de repente nos encontramos con la vista. Y se me acerca a mí y dice, lo hice. 3 meses habían pasado. ¿Hiciste qué, Pablo? Lo que me dijiste. Po. Chuta, Pablo, me voy a tener que recordar, porque yo en verdad, como bien dice mi señora madre, yo hablo 3 idiomas, hablo español, hablo inglés y hablo tontera. Entonces, y con la tercera soy bien hábil. Entonces me dijo, no, lo de mi hija. Entonces, le dije, ¿qué hiciste? Le dije, Fernanda, apaga el celular que vamos a comer. Entonces, la Fernanda le dice, sí, papá, al tiro. Fernanda, si te lo repito nuevo, ese celular sale volando. La Fernanda escuchó esto en sentido figurado. La verdad es que Martín de Zamora con Vespucio del piso 20 se proyectó un celular por la ventana. Entonces yo le digo, Pablo, ¿qué hiciste? ¿Tú caché que eso le podía pegar a alguien en la cabeza? Y me dice, chuta. Ya no, pero no pasó nada. Y cuando me iba a contar, como que llegó alguien más y paró la conversación. Bueno, el cuento es que pasan 2 meses más o menos y él retoma la conversación. Yo no insistí. Y retoma la conversación y me dice, ¿sabéis qué, Sergio? Esa decisión que tomé con la Fernanda, así, derechamente, ni siquiera como nada previo, como que ha sido la decisión de las más angustiantes que he tomado en mi vida, pero de las que mejores viviendo me ha traído. Yo digo, ¿por qué? Porque imagínate lo que es darte cuenta que tú crees que ella es el problema porque ella está con su celular en la mano, pero tú te das cuenta que tú también estás pegado en tu celular, estás pegado en tu propia pantalla finalmente. Entonces, cuando desaparecen estos medios que median nuestras relaciones, me di cuenta que a este mismo ser humano que había tenido en mis brazos, que le habría dedicado y entregado, y lo sigo pensando, me decía, amor eterno y incondicional, yo hoy día estaba en condiciones de no saber cómo comunicarme con ella. No sabía cómo hablarle a mi hija. No sabía qué preguntarle. Cómo sostener una conversación de más de 5 minutos. De lo más angustiante que he vivido en mi vida. Ahora, las mejores decisiones que he tomado, porque, y aquí todo, me imagino los psicólogos y psicólogas clínicas que van a estar, a mí lo que me dijo a continuación me resuena, básicamente lo resumo de esta forma. Cuando los pacientes se aburren, se tienen que conectar con la necesidad. Y esa familia se aburrió. Y tuvieron que empezar a hablar. El punto es que cuando hoy día tú llegáis a la casa de Pablo, te encontré con una cajita. Y en esa cajita Pablo dice que uno se desenfunda. Entonces, si él te invita a comer, espera que tú dejes tus llaves, tu celular ahí. La primera vez que yo fui me preguntó, cuando tú eres chico, ¿cómo te ponías en contacto con tus amigos? Bueno, la llamaba por teléfono y nos poníamos de acuerdo y teníamos que llegar al lugar donde nos poníamos de acuerdo. Pero si pasaba algo malo, te enterabas y de todas formas. ¿No te parece que con las épocas que corremos, si pasa algo malo, nos vamos a enterar indistintamente que estemos más o menos cerca del celular? ¿Sabes que tenéis toda la razón? El único punto donde yo no encuentro la razón al desenfundarse es que hay que dejar la billetera. Yo eso todavía no lo... ¿Para qué? Pues si, bueno, el hecho es que para mí, y todo nuevamente las palabras que plantea la Eve, me parece que en la práctica, en el hecho concreto de hacer un algo, de hacerse cargo, aunque sea un capítulo pequeño, dentro de tus días, aunque sean 3 minutos, aunque sea una cajita que te permita acordarte que ese espacio para ti es total y absolutamente importante, así como otros que te permitan poder estar vinculados, al menos con aquellos que son más cercanos a ti, como diría Jorge Sangüesa, estar conectado con aquel lugar que para ti es el núcleo positivo de tu vida, lo que hace sentido, lo que le da sangre y espíritu y corazón también a tu vida y a la de otros. No sé si la frase es correcta, pero es que hay que pelear por eso, o al menos ponerlo en práctica, con una cosita. Esa era mi reflexión.
Gracias, Sergio, bonita historia. Y me resuena mucho y creo que también esto se traduce en poner en práctica con una cosita, como dices tú, en nuestra vida, sin pretender ser superhéroes, al contrario, muy humanos, humano demasiado humano, decía Nietzsche. Y cada uno está y cada uno puede aportar algo en el lugar donde está. Sí, Bueno, nos indudable. vamos despidiendo, me imagino. Nos Ya, vamos despidiendo. gracias a todos los A todos y a todas. amigos y amigas. Voy a aprovechar solamente porque lo prometí en un comienzo y no quiero fallar con aquello. Les voy a dejar a continuación un link. Les voy a dejar 3 links. Este primero es donde están las charlas que vamos a tener dentro del contexto del diploma y el magíster en mindfulness, y están también las que están dentro del contexto del diploma en psicología positiva y el magíster en psicología positiva. Posiblemente, quizás, dada la audiencia que tenemos, pueden ser temas que les puedan llamar la atención. Sin embargo, y para aquellos quienes tengan cierto grado de formación clínica, les voy a dejar también aquello que vamos a estar haciendo en la línea clínica. Como les dije anteriormente, me parece que más allá de todo puede haber algún otro tema que sea de utilidad para usted o alguna persona. Y en tercera instancia les voy a dejar también aquello que hace relación con lo que vamos a estar haciendo en psicología organizacional, porque incluso, dado este público, hay un tema particular que van 2 temas particulares que va a estar dictando el magíster en habilidades directivas. Uno es el autoconocimiento como una herramienta central para enfrentar episodios complejos, y lo otro es la gestión emocional, que quizás es algo que también es interesante desarrollar. Además de eso, y cerrando las recomendaciones, les voy a dejar, como ha sido usual en todos los seminarios que hemos hecho, personalmente mi correo, que está ahí hacia el final, por si acaso tienen cualquier duda, consulta o inquietud. Yo la verdad que no me presenté ante todos y todas. Yo soy Sergio Gómez, soy director de posgrado de la Escuela de Psicología, y posiblemente me vean regularmente en este espacio, porque además de aprender mucho, me encanta conversar con gente querida, así como es Claudio, y en general los profes de la escuela son todos unos generosos y genial. Eso, Claudinho, mandarle un abrazo a la distancia. Hace como 8 meses que no nos abrazamos. Harto rato, ¿no? Bastante, diría yo. Pero ya nos vamos a dar un abrazo así como si Chile hubiera ganado ayer. Bueno, ya hablemos de eso. ¿Para qué vamos a matar el rato? Un abrazo y muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy día. Claudio, un abrazo a ti, a tu familia, al Peque. Gracias. Acá el Ciño. Muchas gracias. Y a todos y a todas. Gracias, Sergio, gracias a ti y gracias a todas las personas que se han conectado. Sí. Gracias por su tiempo. Un gusto y, bueno, espero que sigamos en contacto. Un abrazo. De todas formas. Un abrazote, querido. Igual. Que te vaya bonito. Chao. Igual. Chao. Estimadas, estimados, que estén bien. Muchas gracias a ustedes. Les repito el correo por si tienen cualquier duda, consulta o inquietud que pueda ayudarlos y ayudarlas. Encantado. Muchas gracias a ti, estimada, por estar acá, por acompañarnos. Como les dije, esto va a quedar grabado, lo vamos a tener en la página de la escuela. También está en la secuencia de los ¿cómo se llama? De los correos que les fui, o sea, de los links que les fui dejando. Sin perjuicio de lo anterior, se los voy a dejar nuevamente porque ahí va a estar toda la información. Mismo es el caso del Instagram de la escuela, se los dejo a continuación también. Nuestra encantadora periodista, Dafran, ha hecho una muy linda pega en conjunto con los profes de poder estar generando contenidos que puedan ser de interés. Así que ya sea en @psicología_ahí o en la misma página pueden estar como al tanto de todo lo que vamos a hacer, indistintamente que en los links que les mandé pueden inscribirse a 1, 2, todas las charlas que ustedes quieran o todas las que quieran recomendar, 100% gratuito. Y como les decía, la idea es que nos puedan conocer un poquito más desde lo que pensamos y hacemos como escuela, más allá de la carrera como tal, lo que estamos haciendo y desarrollando en cuanto a la educación continua, el posgrado, que es donde nos desempeñamos hoy día, o este espacio, y en donde vamos a querer estarlos invitando constantemente. Eso, porfa, si tienen dudas, escríbanme o al Instagram de la escuela.
O nos vemos acá mañana, vamos a estar nuevamente hablando de toma de decisiones. Y la semana siguiente vamos a estar también martes, miércoles y jueves. Martes de clínica, miércoles de desarrollo humano y bienestar y jueves de psicología organizacional. Eso. Un abrazote gigante, que estén bien, se me cuidan, se me lavan las manitos, mascarilla. Y nos vemos pronto, pues, por la otra semana. Un abrazo gigante para todos y todas, que estén bien, se cuidan. Chao, chao.